quiero hacer un estudio de esto más profundo, o compartir algo más profundamente, pero quería hablar sobre Job, sobre el servicio. ¿Qué significa ser siervos de Dios? Porque muchas veces, ¿cierto?, nos confundimos que servir a Dios es predicar, cantar en el culto, coordinar, quizás dar comida a los que no tienen, y realmente eso es parte del servicio. Pero no necesariamente las personas que hacen esas cosas son siervos de Dios. Entonces, vamos a ver en Job algunas características del proceso para poder servir a Dios. Yo llamo a este estudio de ser un siervo de Dios perfecto a ser simplemente un siervo de Dios, que es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vamos a leer Job, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. A ver si lo puede leer Fernando. Ya. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ya. Entonces, la misma Biblia dice que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Leamos el capítulo 2, versículo 3. ¿Lo leo yo? Sí. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Ya. Entonces, aquí hay un tema bien profundo, que es con el tema de la confianza que uno tiene que tener en el Señor, en el sentido de que Dios se comprometió a salvarnos desde el momento que, bueno, desde la eternidad, pero desde el momento que decidió anonadarse a sí mismo, ir a la cruz, Él tomó un compromiso consigo mismo de hacer todo lo necesario por salvar a la humanidad. Y si nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, y todas las cosas que hemos experimentado por gracia, justamente ha sido por gracia, porque realmente Dios ha sido el que ha permitido que nosotros nos volvamos a Él, porque es Dios el que da esa gracia de la conversión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo no estar seguros de que si Él ya nos hizo llegar al Señor Jesucristo, no no nos va a tener en sus manos en este proceso? Porque el proceso de salvación no es solamente del momento que yo digo, ya yo soy cristiano y soy salvo. Vemos en la Escritura que habla de salvación en pasado, presente y futuro. Dice, fuimos salvos desde tal momento, de tal punto, somos salvos en el tiempo presente y seremos salvos. Como por ejemplo, el Señor Jesucristo dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cómo es algo que va a pasar, que no ha pasado? Es porque es un proceso completo. Y Dios se ha comprometido a cumplir ese proceso. Una de las enseñanzas más lindas que le he escuchado al apóstol Norman es cuando dijo de que Jesucristo se comprometió con los apóstoles a hacer de ellos apóstoles. Cuando se encuentra con Pedro, le dice, venid en pos de mí y yo os haré. Entonces, fue el Señor Jesucristo que se comprometió, dijo, yo me voy a encargar de hacerte un siervo. Tú solamente ven en pos de mí. Entonces, esa es nuestra parte o nuestra tarea, porque ese venir en pos de mí es ser discípulo. Pero vamos a enfocarnos en Job. Por ejemplo, en el 1.22, un poquito antes, ¿cierto? Dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y después en el versículo 2, que es, o sea, en el capítulo 2, que es el que tú habías leído, el mismo Dios da testimonio de él, ¿cierto? Que es temeroso de Dios, perfecto, recto, apartado de mal y que aún retiene su perfección. Y ahí está el tema que Dios quería tratar en Job.
Porque si vemos, no es que Dios haya caído en una trampa del diablo. Bueno, con más tiempo, ¿cierto? Pero uno puede ver que en el diálogo que está entre Satanás y el diablo es Dios el que le habla a Satanás. Y no es Satanás el que le habla primero a Dios. Es Dios el que le dice, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra, etc. Y es Dios el que le habló de Job. Le dice, ¿no has considerado, cierto, a mi siervo Job? Entonces, en realidad, el que utilizó al diablo fue Job. O sea, fue Dios. Perdón. Y no fue que el diablo tentó a Dios a hacer algo con algún despropósito, sino que realmente fue Dios. Y eso está en el versículo 1:8, donde dice, y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondió Satanás a Jehová, y ahí empezó este, entre comillas, debate, ¿cierto? Que hubo supuestamente, o que hubo entre Dios y Job. Pero vemos de que la soberanía de Dios estaba sobre lo que Satanás quería hacerle a Job. Porque Satanás pensaba de que estaba torciéndole la mano a Dios, y que lo convenció, ¿cierto?, de darle permiso de, ¿cierto?, de hacerle algo a Job. Pero lo que vemos aquí es que Dios fue el que le habló a Satanás. Dios tomó la iniciativa en el tema de Job, porque Dios sabía cómo iba a reaccionar Satanás y conoce los pensamientos que estaban en su corazón, especialmente en contra de un siervo de él. Entonces, Dios ya sabía cómo iba a reaccionar Satanás y Dios ya tenía planeado todo. ¿Y cuál es el tema principal? Lo vemos en el versículo 2:3. Aún retiene su perfección. Entonces, vemos en el capítulo 1:22, que dice que no había pecado Job. Y eso aparentemente es contradictorio cuando uno enseña, ¿cierto?, de que había una causa de algún pecado en Job que abrió una puerta para que Satanás pudiera obrar en él. Y es cierto. Bíblicamente es cierto, pero dice, ¿pero cómo? Si hasta aquí, hasta el versículo 1:22, dice de que no había pecado. Entonces, ¿cómo tú me dices de que hubo una puerta abierta, ¿cierto?, y una causa por la cual el diablo pudo hacer esto que hizo contra Job? Y realmente sí la hubo. ¿Por qué? Porque está en el versículo 2:3. Bueno, hay más versículos que lo dicen, ¿cierto? Pero en el versículo 2:3 dice, aún retiene su perfección. Y el tema, ¿cierto?, importante que nosotros tenemos que ver es de que Dios escudriña la mente y el corazón. Y eso sale muchas veces en la Biblia. Y esa palabra que se usa para escudriñar es la palabra que significa escarbar, ir más allá, ahondar, profundizar, examinar exhaustivamente. Entonces, ¿qué significa? Que aunque Dios no había pecado hasta ahí en todas sus reacciones, sí habían cosas que estaban ocultas. Y muchas veces nosotros, por las situaciones en que estamos viviendo, quizás un buen pasar, o no hemos sido puestos en una situación donde, en una situación muy compleja, ¿cierto? Hay cosas que están escondidas dentro de nosotros que ni siquiera nosotros sabemos que están ahí. Amén. Entonces, esas son las cosas que Dios quería sacar en Job. ¿Por qué? Porque ciertamente era temeroso de Dios, apartado del mal, etcétera, etcétera, pero, ¿cierto?, amaba más a sus hijos que la justicia de Dios. Por ejemplo, con sus hijos sabía que estaban en pecado y cosas así, y nunca los corrigió, nunca los reprendió. Hacía holocaustos, hacía ofrendas por ellos, etcétera, etcétera, estaba como intercesor. Entonces, muchas veces nosotros nos engañamos con una perfección externa. Porque cualquier persona que vea a Job, uy, es tan devoto a Dios, es tan religioso, ¿cierto? Hace holocaustos y más encima no por él mismo, sino por sus hijos, ¿cierto? Cómo ama, ¿cierto?, a sus hijos, cómo ama, ¿cómo se llama?, a su prójimo. Dios tiene que estar agradado de él. Bueno, Dios no estaba totalmente agradado de él. ¿Por qué? Porque yo no saco solamente con interceder por una persona ante Dios, sino que también tengo que obrar como Dios espera que yo obre en justicia. Entonces, muchas veces, ¿cierto?, oramos, ¿cierto?, por ciertas personas, ¿cierto?, que están pasando cosas terribles, etcétera, etcétera, que hay que orar, obviamente, pero muchas veces nos olvidamos de la parte de obrar
en justicia. Por ejemplo, ¿cómo yo podría contribuir a los hermanos en Cristo que están pasando lo que están pasando en Afganistán? Si yo estoy tan lejos, sería imposible físicamente hacer algo. Orar, interceder, claro que sí. Pero muchas veces yo no saco nada con orar e interceder si no estoy estableciendo el reino aquí en la tierra, si no estoy siendo luz. Cuando un cristiano, un hijo de Dios, es luz, aunque sea acá en Chile, esa luz viene al mundo. El Señor Jesucristo dice, vosotros sois luz del mundo, no del lugar en donde estéis. Vosotros sois luminares del mundo. Por lo tanto, cuando yo establezco el reino de Dios aquí en la tierra, conecto el reino de Dios acá en la tierra y contribuyo a lo que le puede estar pasando a un hermano que ni siquiera tengo idea en un rincón del mundo, porque estoy acercando el reino de Dios acá en la tierra. Y eso lo hago cuando hago la voluntad de Dios, en las cosas más cotidianas de nuestra vida. Entonces, una cosa debe ir de la mano con la otra. Entonces, aquí Job no sacaba nada, ¿cierto?, con interceder, orar, ofrecer, ¿cierto?, todas las cosas, si no estaba o estaba dejando de lado lo más importante, que es hacer la voluntad de Dios, ¿cierto?, con respecto a sus hijos y su familia. Entonces vemos de que un tema familiar influía en toda su vida espiritual, también con nosotros, incluso sus intercesiones, sus ofrendas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿cuál era el tema? Que aún retenía su perfección, o su integridad, creo que dicen en su versión, aunque esa versión fue no se dice. Integridad. Ah, ya. Su integridad, ¿cierto? O su perfección. Entonces, ¿cuál era el tema? Que él estaba reteniendo su perfección, y Dios no quiere que nosotros retengamos nuestra perfección. Dios quiere que nos despojemos de nuestra perfección. Porque una persona que retiene su perfección no puede servir, o puede servir, pero limitadamente, como vemos en Job. Entonces, vemos que todas estas cosas, ¿cierto?, que le ocurrieron a Job, que yo creo que ya todos saben, ¿cierto?, hay muchas veces que él confiesa, ¿cierto?, amargura, rebelión, y es más, acusa a Dios de tener un despropósito en contra de él, de ensañarse con él injustamente, que yo creo que fue lo más grave. Pero vamos a ver, ¿cierto?, cómo termina esto. Cuando se cumplió el propósito de Dios en Job. Vamos a leer el versículo, o sea, el capítulo 42. A ver si lo pueden leer, Franco. Sí. Vamos a ver cómo se cumplió, o cuándo se cumplió el propósito de Dios, y qué era lo que Dios quería lograr en Job. Vamos a ver de que realmente Dios quería que él soltara esa perfección o esa integridad que él estaba reteniendo, porque a veces nos aferramos a nuestra integridad y nos olvidamos de que realmente nuestra carne es capaz de todo, y a veces Dios nos tiene que mostrar que sin su gracia nuestra carne es capaz de hacer las atrocidades más grandes. Job 42, del versículo 1 al versículo 6. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, vemos aquí un tema interesante, porque lo primero que dice Job, dice, yo conozco que todo lo puedes. Entonces, este proceso en que Dios había puesto a Job era para tener una revelación más profunda de Dios que él no tenía, porque él no conocía que Dios todo lo podía de una manera experimental. Sí sabía, ¿cierto?, en su mente, porque él habla muchas cosas, ¿cierto?, de muchas, muy profunda, de mucha sabiduría, pero no había conocido cara a cara a Dios, no había tenido un encuentro personal, saber que todo lo puede. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo conocer en una forma práctica que Dios todo lo puede cuando hay algo imposible en mi vida que Dios lo hace? Por ejemplo, yo pasa algo que es teórico a algo práctico, y eso debe causar en mí un cambio de mentalidad, un cambio de vida, un cambio de percepción de Dios y de las circunstancias, porque
Si Dios fue así conmigo en estas circunstancias, yo sé que Él todo lo puede. Por lo tanto, cuando algo no se está dando como yo quisiera, yo sé que Dios sigue pudiendo todas las cosas. Entonces, si no se está pudiendo, no es porque Dios no pueda, es porque Dios tiene un propósito. Amén. Entonces, el primero, un conocimiento, una revelación de Dios más profunda. ¿Ya? Después del versículo 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no sabía. ¿Cuál es la segunda revelación más grande? Su propia condición y su pecado. Su condición delante de Dios. Por eso que yo les he hablado mucho, ¿cierto? Que hay dos cosas que son las más importantes de la vida de un discípulo. Conocer quién es Dios y conocer quién soy yo sin Dios. Si yo me olvido de alguna de las dos, me voy a ir a un extremo, de lástima propia o de orgullo religioso. Después, ¿qué dice? Oye, te ruego, ¿cierto? Y te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y ahí está la sumisión, la humildad. Ahí Dios había logrado su propósito, ¿cierto? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y ahí volvemos a ratificar una revelación profunda que no tenía. Él pensaba que había oído a Dios, él pensaba que había conocido a Dios, pero no lo había oído ni lo había visto. Y eso está hablando de revelación, práctica, experimental. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Se arrepintió. Si no hubiese tenido pecado, ¿de qué se hubiese arrepentido? Porque él reconoció y él se arrepintió de su naturaleza pecaminosa. Se arrepintió de haber creído que él era perfecto y ahí recién él soltó su perfección. Dejó de intentar retenerla. Entonces, en ese momento se cumplió el propósito de Dios. Y vamos a ver qué es lo que dice Dios ahora, después de que había cumplido el propósito, porque vemos el testimonio que da en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Mi siervo Job, temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto, que no hay otro como él en la tierra. Y vamos a ver el testimonio que da Job, o sea, que da Dios ahora de Job, en el versículo 8, si lo puede leer, por favor. Dice, ahora pues, tomad para vosotros 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto aceptaré su rostro para no hacer con vosotros según vuestra insensatez, pues como mi siervo Job, no hablasteis lo recto de mí. Ya, en un puro versículo nombra por lo menos 3 veces a Job como siervo. En el versículo 7 también dice, no habéis hablado por mí lo recto como mi siervo Job. 4 veces, ¿cierto? Dios le dice a Job, siervo. Ya, no le dice ni perfecto, ni temeroso de Dios, ni apartado del mal, ni que no hay otro como él en la tierra. Simplemente le dice mi siervo Job y lo recalca mucho. Siervo Job, mi siervo Job, como mi siervo Job habló, es que mi siervo Job hizo esto, mi siervo Job hizo otro, porque pasó de ser un siervo perfecto, ¿cierto? Con todas las cualidades que dijo Dios, a ser realmente ahora simplemente un siervo. Porque para ser siervo de Dios no tengo que tener perfección propia, no tengo que tener nada mío. Tengo que aprender a despojarme de mis habilidades, de lo que yo pudiera dar, de lo que yo pudiera entregar. Y ahí recién voy a ser un verdadero siervo de Dios. Y voy a tener otro tipo de relación con Dios. ¿Y cómo vemos de que Dios realmente, o de que Job realmente cambió? Porque oró por sus amigos que se le habían tornado sus escarnecedores en realidad, ¿cierto? Sin haber sido sanado. Estando aún con la lepra, estando aún con las llagas, con el cáncer, con las úlceras, estando aún con todo eso, oró por sus amigos y después que oró, Dios lo sanó. Lo vamos a ver. Dice. Fueron pues Elifaz temanita, Bilbat sumita, en el versículo 9, y Sofar naamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová atendió a Job. Y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Entonces, cuando él oró por sus amigos, cuando él hizo la voluntad de Dios, ahí recién después de esto, vino lo que su sanidad, su restauración. ¿Por qué? Porque Job ya no obraba esperando respuesta de Dios, sino obraba simplemente porque ahora era un siervo de Dios.
lo que Dios le mandara a hacer en la circunstancia que se lo hiciera, Dios lo iba a hacer. Pero muchas veces nosotros servimos a Dios esperando una recompensa, esperando la bendición. Y obviamente servir a Dios trae bendición. ¿Sí? Ya acabó. No sé si acá, Sí. Esperen un segundo. Creo que me voy a desmayar por esta palabra. qué bueno. Sí, sí. Oh, no entiendo. Sí, no. Oh, no entiendo. Qué lindo, qué hermoso. Dando viene con una cara así como de contención. Entonces, estábamos hablando de que los padres tienen que educar a los hijos. No. Entonces vemos aquí de que nosotros muchas veces servimos esperando las bendiciones de Dios y realmente Dios quiere ir más allá. Dios bendice al que sirve, al que hace su voluntad, claro, sí, pero Dios quiere que transformar nuestro corazón para no servir a Dios por el beneficio, sino servir a Dios porque realmente es Dios y por lo que ha hecho en nuestras vidas. Entonces, ese nivel, por decirlo de alguna forma, de siervo es el que Dios nos quiere convertir. Y Dios se ha comprometido a hacerlo. Por lo tanto, las circunstancias que nos pasen en la vida, las aflicciones que nos vayan a pasar o que nos pasen, debemos tomarlas de la manera correcta para que se pueda cumplir este propósito. Porque muchas veces por nuestra actitud incorrecta, el proceso se retrasa, se alarga, o debe ser más profundo de lo que quizás Dios hubiese querido que hubiese sido. ¿Ya? Entonces, vemos de que Dios quiere ir a una fe, que esto lo enseñó el apóstol Darío una vez que vino a Chile y que estuvo cuando estuvimos con el hermano Gonzalo allá ¿cómo se llama? En el salón de eventos del departamento. Dijo que hay dos clases de fe y las dos son correctas, pero una es la que Dios quiere crear y la otra es la que muchas veces todos tenemos. Una fe activa y una fe que espera. En realidad, yo lo podría explicar mejor quizás de una fe normal, por decirlo así, y una fe de los escogidos de Dios. O una fe común y la fe de Jesús. Yo creo que son sinónimos. Entonces, la fe activa es la fe que se mueve, ¿cierto?, para mover a Dios. Por ejemplo, yo ayuno porque quiero que Dios haga esto, yo oro porque Dios quiere que haga esto, y en parte está bien porque es parte de nuestra vida cristiana hacer esas cosas. Pero hay una fe que va más profunda, que hace todas esas cosas, orar, ayunar, interceder, todas las cosas. Pero el tema está que es una fe que espera, que se resigna a la voluntad de Dios. Por ejemplo, si yo estoy enfermo, oro para que Dios me sane. ¿Y qué pasa si Dios no me sana? Pero si tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados, etcétera, etcétera. Entonces, es una fe que se resigna a la voluntad de Dios. Y esa es una fe importante porque no me voy a desilusionar con Dios cuando no pase lo que supuestamente Dios debería hacer conmigo. Porque cuando no tengo esta fe resignada, cuando estoy orando, ayunando, hago de todo, no sé, oro, ayuno, estoy 20 años perseverando en el Señor porque estoy esperando algo y resulta que no pasó, me amargo con Dios. Dios me falló. Y Dios no falló. Lo que pasa es que Dios quiere, ¿qué cosa? Algo que ve más importante
que lo que aparentemente yo necesito en esta vida. Porque Dios nos quiere dar más, pero esas herencias van a ser heredadas cuando estemos con Jesucristo. Entonces, esta fe que se resigna, esta fe que espera, esta fe que acepta la voluntad de Dios, no es una fe conformista. No es que yo digo, estoy enfermo, así que me conformo, estoy enfermo. Tengo que orar por sanidad, ver si hay alguna causa, etcétera, etcétera, todo lo demás, pero no me voy a desilusionar si no pasa lo que espero. Voy a aceptar finalmente la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tengo un conocimiento más profundo de Dios, que, como dice Job, ahora sé que todo lo puedes, que no hay pensamiento que escape de ti. Entonces yo sé que Dios todo lo puede, por lo tanto, si no está pudiendo, entre comillas, es porque no pueda realmente, sino porque hay algo que Dios está trabajando. Hay algo más importante que yo desconozco, que Dios está obrando. Porque yo no soy el centro de Dios, no soy el centro del mundo, tampoco soy el centro de su creación. El centro de todas las cosas es Dios. Y Dios nos quiere hacer parte, ¿cierto?, de su esencia, de su naturaleza. Entonces, vamos a ver, y esto es importante porque muchas veces nosotros podemos ver que hay una alabanza que quizás hubiese sido buena haberla cantado. Dice, ¿cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré? Entonces me dice, pero ¿cómo vamos a recibir mal de Dios? Entonces, no es que Dios sea malo y que nos haga mal, porque en las Escrituras dice, yo sé bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes, que son pensamientos de paz y no de mal. El tema es que muchas veces nosotros pensamos que el concepto de mal nuestro es el mismo que tiene Dios. Entonces, cuando Dios dice mis pensamientos de paz, es de paz y de reconciliación con Él, de poder lograr el objetivo principal que Él tiene, es de llevarnos a Él mismo de una forma completa, pasar por este mundo, por esta tierra, para finalmente lograr el objetivo final, que es estar con Él, cierto, de una forma íntegra. Entonces, lo más importante, ¿cierto?, es el propósito que tiene Dios con nosotros, y no muchas veces el propósito que nosotros tenemos con Dios. Por lo tanto, muchas veces Dios permite cosas, ¿cierto?, o nos hace cosas, de adrede muchas veces, que aparentemente son malas, pero que son buenas porque van en el beneficio final de Dios. Por ejemplo, para mi hijo, ¿cierto?, toma el paracetamol por el tema de sus dientes, que es una cuestión que intentaron hacerla dulce, pero no es dulce. Es amarga, es ácida, ¿cierto? Entonces, claro, uno le da, él está bien contento porque cada vez que ve que le van a dar algo, él se pone súper contento por comer. Pero cuando la prueba, llora, ¿cierto? Y es probable que dentro de sí diga, ¿por qué mis papás me están haciendo esto? ¿Cierto? ¿Por qué me están dando algo malo si durante todo el día me dan cosas ricas, que estén tibias, ¿cierto? Que no estén ni frías ni calientes, sino que se preocupan, etcétera, etcétera. ¿Por qué ahora me están dando esta cuestión tan mal? Entonces, para él, para su percepción, para su punto de vista, yo le estoy haciendo un mal. O cuando él no quiere, ¿cómo se llama? Que lo muden, por eso. Y se da vuelta y llora y dice, ¿por qué mis papás me están afirmando para esto? Entonces, ¿por qué? Porque para él es algo malo que le están haciendo desde su percepción, pero en realidad persigue un propósito que él no ve, que es mayor. Primero, ¿cierto?, con el remedio, ¿cierto?, de que no le duelan sus dientes y duerma bien. Y el tema que si yo no mudo al niño se va a coser y todas las cosas que pasan con el tema. Entonces, ¿cuánto más nuestro Padre, que es más, o sea, que Él realmente es perfecto y que Él ve y que Él tiene una visión eterna que supera nuestra visión limitada? Entonces, muchas veces vienen males y a veces vienen de parte de Dios, pero que para nosotros son males, pero en realidad persiguen un propósito, un bien mayor. Y por eso que ahí tenemos que poner nuestra esperanza, por eso que Pablo dice, ¿cierto?, que todas las cosas que pasan aquí al tiempo presente no se han de comparar con la gloria venidera. Porque él ya había puesto su vista en la gloria venidera, y eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Poner la vista
en la promesa final, en el resultado final. Porque si no tenemos puesta la vista en el resultado final, vamos a vivir esta vida amargados, desilusionados, sin comprender. Y muchas veces nos van a pasar cosas que no vamos a comprender, pero en el fondo de nuestro corazón vamos a tener esa confianza de que sé que Dios no me ha desamparado, aunque parezca que Dios me ha desamparado. Porque Jesús recibió el desamparo de Dios por nosotros. Cuando dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él recibió el desamparo de Dios por nosotros. Por lo tanto, es imposible que Dios nos desampare. Porque incluso eso fue pagado por Jesús. Vamos a ver el respaldo bíblico de esto que le hablé al final de los males, ¿cierto? Que a veces vienen de parte de Dios. Que no es que Dios nos esté haciendo un mal, sino que hay un bien mayor que sigue detrás. Job, capítulo 42, versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que sobre él había Satanás traído. Aquí dice, consolaronle de todo aquel mal que sobre él había Jehová traído. ¿Quién trajo ese mal? Señor. Jehová. Entonces, esto tiene relación con lo que hablábamos al principio. Fue Dios quien llevó a Satanás a hacer de esto a Job, porque realmente Dios ya tenía todo esto, Él es soberano sobre estas circunstancias. Y Dios estaba trabajando, incluso el mismo Satanás ensañándose con el pobre Job. Entonces, tenemos que dejarnos que Dios nos escudriñe más. Hay muchas cosas que Dios quiere sacar de nosotros y muchas veces nosotros nos conformamos, creemos que estamos en un nivel que ya estamos listos, que nuestro carácter ha sido perfeccionado, todo lo demás, y Dios quiere ir más allá. Y muchas veces, como son cosas muy profundas, no las soltamos y limitamos nuestros servicios, limitamos nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia. Lo que hagamos lo mantenemos bien, pero limitado. Y Dios no es limitado, Dios es eterno. Por lo tanto, las cosas que puede hacer a través de nosotros y nosotros son de la misma naturaleza de Dios. No tendrían por qué estar limitadas. Ni a nuestro carácter, ni a nuestras debilidades, ni a nuestras falencias. Entonces Dios quiere más. Y no es coincidencia que nosotros estemos reunidos acá, hermano. Esta no es una congregación común. Ustedes ven de que no es una iglesia grande, no hay una iglesia, no hay un local, no hay un templo, ¿cierto? Aunque muchas veces hemos intentado, ¿cierto?, empezar con algo y yo creo que Dios nos ha estorbado hasta cierto punto. Porque no es una iglesia común, no es una congregación común, ¿cierto? Dios nos ha llamado a algo que es más profundo que eso. Quizás llegue un momento donde hay un local, quizás sí, quizás no lo sé. Y creo que no es una prioridad. Pero Dios quiere ir más allá. Y ustedes ven, ¿cierto?, de que no somos muchos, que no somos muy populares tampoco. ¿Cierto? Que haya harta gente, ¿cierto?, que nos siga, que se conecte o quizás cuánta cosa más. Y eso tiene porque Dios nos está haciendo por gracia un llamado mayor. Esto no es para que se nos infle el pecho. Porque ese llamado mayor tiene un precio, que es el desprecio. Aunque suene como un trabajo, pero todo llamado, mientras el llamado sea más profundo, más desapercibido vamos a pasar, más despreciado vamos a ser. Pablo quizás tuvo un ministerio más grande que los 12 apóstoles de Cristo. Quizás tuvo, ¿cierto?, un ministerio que impactó al mundo más que el de los 12 apóstoles. Porque ellos fueron enviados al pueblo de Israel. Entonces, el impacto que tuvo su ministerio sobre el pueblo cristiano entero, incluso hasta sobre el pueblo judío que se está convirtiendo, porque un judío que se convierte empieza a leer la Biblia, partiendo por los evangelios, por las cartas de Pablo, no por las cartas de Pedro. Entonces, vemos que quizás fue el apostolado que más impactó y ni siquiera fue incluido dentro de los 12. Dios podría haber hecho ciertas cosas para que él se hubiese convertido antes quizás y haber sido incluido dentro de los 12. Pero no fue así. Entonces, ¿por qué? Porque mientras más grande el ministerio, más menosprecio, y él aún era menospreciado por sus propias iglesias que él mismo había levantado. Porque aún ellos, viendo el trabajo que había hecho Pablo, todo lo que había hecho,
ellos incluso le entregaban más admiración a los otros apóstoles, porque eran más famosos, entre comillas. Aunque no fue culpa de ellos tampoco, ¿cierto? Entonces, aún así, vemos de que todo servicio, llamado al servicio, mientras más profundo sea, más de bajo perfil vamos a pasar en esta tierra, porque mientras más de bajo perfil pases por esta tierra, más exaltado vas a ser en el día que Cristo entregue los galardones. Mientras más pompa tuviste acá, menos exaltación vas a tener. Y ese es un principio divino, que dice que después de la humillación viene la exaltación y viceversa. Entonces, igual dice, los últimos serán los primeros serán los postreros, y eso habla de dos cosas. Cronológicamente, los primeros serán los postreros, pero también habla de los primeros, los que estaban como primeros, van a ser los postreros, van a entrar, pero van a ser los postreros. Y los postreros, los que estaban al último, olvidados, van a ser los primeros. No en un ámbito, o sea, en un ámbito más de galardón que de cronología. Entonces, que eso nos anime a servir a Dios, a que descubramos el llamado que Dios nos tiene para servir. Nosotros vamos a terminar de ver dentro de un tiempo más el tema de los espíritus, ¿cierto? Y vamos a empezar a ver ya otros temas, por ejemplo, el bautismo en el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, descubrir el llamado, el servicio que Dios quiere que tengamos. Porque Dios nos ha llamado a servir a todos. Y no depende de lo que yo crea ser, de lo que yo crea no ser, porque muchas veces, ¿cómo yo voy a servir a Dios? ¿Sí? Y lo menospreciado, lo vi. ¿Por qué? Porque Dios es el que se encarga de eso. Tú sigue en pos de mí y yo te haré. Como el mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? Como le dijo a Pedro. Sigue en pos de mí y yo te haré. Entonces, todas las circunstancias que podamos vivir, estar viviendo, no es que Dios nos haya desamparado, sino que realmente hay un trato divino detrás para formarnos. Y mientras más profundo sea el llamado, más trato de Dios nos va a dar. Si ustedes supieran, ¿cierto?, los grandes siervos de Dios que no son famosos, o quizás algunos sí, pero las debilidades que han tenido que cargar, ¿cierto?, propias, ¿cierto?, uno se podría dar cuenta de que el ministerio no es como se pinta. Voy a predicar, voy para allá, me voy para acá, predico, preparo los sermones, etcétera, etcétera, sino que hay un trato, una lucha constante que se hace más profunda dentro de nuestro propio ser, pero que se logra resolver rindiéndome a Dios. Así que eso, amados, por hoy. Creo que es una de las más cortas que he hecho. Así que vamos a orar. Tengo una pregunta. Dime. Lo que tú decías al principio, me quedó así como dando vuelta. Cuando decían que Job estaba aferrado a su perfección. ¿Me lo podés explicar un poquito? Porque como que nunca había visto la palabra así como que al leerlo, claro, cuando uno lee distintas versiones, como que se forma la idea, pero era como que lo había entendido así como que él, como que todavía permanecía como perfección. Pero tú lo mostraste desde otro punto, era como que él estaba aferrado a eso, pero como de manera negativa. Es que no es una manera como mala en sí, pero lo que pasa es que él se aferraba a su perfección. Y el tema está que en teoría está bien, porque él dice, si Dios dio, Dios quitó, está todo bien, pero aún en el interior de su corazón se estaba aferrando a su propia perfección. Yo no voy a pecar, ¿cierto? Porque soy perfecto. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros admitamos que somos pecadores, como dice en 1 de Juan 1, ¿cierto?, que dice que hemos pecado, pero que también tenemos pecado. Entonces, eso era lo que le faltaba a Job, y él se aferraba a su perfección de una manera positiva, pero desde el momento más profundo puede llegar a ser incluso negativo. Incluso cuando le habla su, ¿cómo se llama?, esposa, dice, ¿aún retienes tu integridad? Mejor maldice a Dios y muérete. Entonces, él estaba reteniendo su integridad. No, yo no voy a pecar, porque yo no he pecado, ¿cierto? Y no voy a pecar ahora. Como Pedro cuando dice, por ejemplo, Señor, jamás he comido cosa inmunda. También estaba reteniendo su perfección.
¿cierto? Entonces, él tuvo que aprender, ¿cierto?, que el tema de la inmundicia no estaba en el que él comiera algo o no comiera algo y que eso era vano, a Dios no le interesaba, sino que era otra cosa más profunda que le interesaba. Entonces, cuando él retiene su perfección es porque muchas veces nosotros nos aferramos a las cosas buenas que hemos hecho, que realmente son cosas buenas, que son cosas que han sido para Dios y que Dios dice que son buenas, pero nos aferramos a ellas. Entonces, ¿y qué es lo que Dios quiere? Que cuando nosotros estemos en la tentación, en la debilidad de pecar, no retengamos nuestra perfección y decir, no, yo nunca he caído en esto, por lo tanto ahora no voy a caer, sino que seamos sinceros con Dios. Señor, tengo ganas de hacer esto, tengo ganas de hacer esto otro, siento esta sensación de culparte, tengo todas estas sensaciones, pero sé que es mi carne. Y me rindo a tu gracia, para que tú me ayudes. Y eso fue lo que no hizo Job. ¿Por qué? Porque aún tenía cosas que esa perfección estaba cubriendo. Amargura, suficiencia propia. Entonces Dios lo pasó por el horno de fuego y esas cosas se descubrieron, porque si realmente él no se hubiese estado aferrando, porque aquí dice que aún se aferra a su perfección, no a mi perfección, dice Dios. Dice su propia perfección. Entonces, cuando él pasó por el horno de fuego, Dios pudo demostrar realmente que, entre comillas, digo, que Dios tenía razón. Habían cosas ocultas que estaban ocultas detrás de esa perfección y que en el momento del fuego aparecieron. Apareció el verdadero Job. Señor, tú te estás ensañando conmigo. ¿Quién me diera que Dios no fuese tan poderoso? Porque yo le rebatería, ¿cierto? Y tendría razón en contra de Dios. Entonces, muchas veces nosotros podemos evitar que pasar por ese fuego para que salgan estas cosas, simplemente rindiéndonos a Dios, buscando ese proceso interno en las situaciones que nos faltan, pero, o sea, en las situaciones que nos pasan, pero muchas veces somos porfiados y nos damos la vuelta larga. Entonces, pero muchas veces es necesario que pasemos por circunstancias para que nosotros nos conozcamos. Por ejemplo, el choque que tuve con el auto, ¿cierto? Que me chocó cuando iba con Efraín, con 3 días de vida, ¿cierto? Saliendo del hospital, y el tipo, ¿cierto?, me choca. Salgo para ver, ¿cierto?, todo lo demás, después que vi que estaban bien, todo lo demás, y el tipo me dice, ¿cómo se te ocurre frenar brusco? Entonces yo como que quedé para adentro y dije, pero si él fue el que me dio el choque por atrás. O sea, en país donde vaya, en la ley del tránsito, el que choca por atrás tiene la culpa. Entonces yo le dije, oye, pero, ¿cómo se te ocurre decirme eso? Si, no, es que ¿cómo se te ocurre? Ni siquiera. Entonces le dije, ya, mira, primero voy con un niño de 3 días de vida, así que es imposible que haya frenado brusco. Y voy a 50 kilómetros por hora. Y aunque haya frenado brusco, tú tendrías que ir a cierta velocidad y a cierta distancia y deberías haber alcanzado frenar. No, es que, entonces ahí le dije, ya, mira, cállate y no me digas nada mejor. No, pero cállate. Y me fui para la otra. Entonces, en vez de retener mi perfección, ¿cierto? Es decir, no me voy a molestar, ¿cierto? Porque no tengo que molestarme, entonces yo fui sincero con Dios. Señor, me siento enojado. Ayúdame. ¿Por qué? Porque he aprendido en este poco tiempo que llevo, ¿cierto?, a rendir mis debilidades a Dios, que son muchas debilidades. A rendir mis debilidades a Dios. No actuar conforme a lo que siento, pero no aferrarme a mi perfección, no, es que yo nunca me enojo. Porque yo estuve con un pastor, ¿cierto?, que él me decía, yo nunca me enojo. Y yo lo veía que se enojaba. Entonces eso da mal testimonio, ¿cierto? Pero cuando puedes ver a alguien que realmente acude a Dios en su debilidad, te da otro tipo de testimonio. Entonces, estaba mal yo, pero ahí fue que, oye, Señor, ayúdame, dame fuerza, ¿cierto? Porque estoy molesto, estoy preocupado por mi niño, tengo ganas de ir a darle vuelta a la cara al tipo. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque sé quién soy, sé qué es mi carne y sé quién es Dios. Y sé la gracia que Dios ha tenido conmigo y la cual me sostiene. Entonces, aunque es un ejemplo chico, ¿cierto? Porque si te doy un ejemplo más profundo, ¿cierto?
quizás tendría que hablar de cosas que no puedo hablar, ¿cierto? Pero voy al punto, ¿cierto? Que en esas circunstancias me rindo a Dios. En mi debilidad me rindo a Dios. Y ahí puedo ver de que la gracia de Dios se perfecciona como dijo Pablo. Aunque no me voy a comparar con Pablo, ¿cierto? Pero esa ley divina de que mientras más débil soy, más gracia de Dios hay, es un principio divino. Entonces yo me rendí en mi debilidad, pero no me aferré a mi perfección. Es que yo nunca me tengo que enojar. Obvio, Dios dice que no tenemos que caer en eso, pero cuando lo siento, ¿cierto? Me rindo. Por eso que yo siempre les he dicho de que el tema no es, ¿cierto? Que yo sienta enojo, que sienta ira y todo lo demás, ¿cierto? Sino que ¿qué hago yo con eso? Porque nuestra carne tiene ira, nuestra carne se va a enojar, va a tener inclinaciones hacia el sexo, va a tener inclinaciones hacia un montón de cosas. Pero ¿me dejo yo dominar por eso? Porque esta vida, hermanos, está llena de circunstancias que nos van a tratar de hacer apartarnos de Dios. Llena, día a día. Hay muchos salmos, ¿cierto?, que dicen, y el día a día me dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué? Porque las circunstancias que uno vive día a día te hacen o te insinúan llevar a ¿dónde está tu Dios? Entonces, ahí es donde yo tengo que hacer, me dejo dominar por esto, lo siento, pero me tengo que rendir a Dios. Y eso viene de un conocimiento experimental de su amor, porque yo sé que aún así Dios me está amando, que su amor es eterno, que no cambia, que no muta, que no es ni más ni menos. El amor de Dios es todo, y así se va a mantener por siempre, porque no dependió de mi integridad que Dios me amara, sino que dependió de la integridad de Jesús. Jesús es eterno. Entonces, el amor de Dios, su fidelidad conmigo no va a cambiar. Entonces, de esa experiencia va a nacer esta fe. Y de estas circunstancias se va a crear también esta experiencia con Dios. Por eso que dice que Job se aferró, aún se aferraba a su propia integridad. Que en teoría estaba bien, pero Dios quiere ir más allá. Porque está todo bien lo que hizo Job. Hasta ahí, ¿cierto? Que no maldijo, ¿cierto? Que no maldijo a Dios, que no dijo, pero Dios, ¿cómo se te ocurre? Sino que hizo todo lo correcto. Pero Dios estaba viendo lo que estaba abajo, adentro en el corazón, no lo que estaba haciendo externamente. Entonces, estaba bien todo lo que hizo, pero Dios quería ir más allá. Y aquí, como este estudio es mucho más profundo, ¿cierto? También hay un tema de que con los amigos de Job, ¿en qué condición estaban? Que son un reflejo muchas veces de la iglesia, de cómo estaban ellos, cómo juzgaron a Job. Porque ciertamente los amigos de Job tenían toda la razón en todas las cosas que dijeron. Cuando dijeron de que el que peca viene esta causa, estaba todo correcto, todo era bíblico, pero no estaban juzgando conforme al corazón de Dios. Estaba todo bien, porque todo era bíblico, el que peca trae maldición, todo lo que dijeron era totalmente correcto, pero a la vez estaba incorrecto. ¿Por qué? Porque no lo aplicaron como deberían aplicarlo, porque ninguno de ellos tuvo la revelación de poder ver el problema realmente que tenía Job. Ninguno se lo declaró. Solamente Eliú. Y esa palabra Eliú significa Dios en él. Y él dice, hablaré del espíritu que está dentro de mis entrañas. ¿Por qué? Porque él habló del espíritu y no de la carne. Entonces, Eliú encontró el problema de Job y se lo declaró. Y por eso que Job no le pudo responder. A Eliú fue al único que Job no le respondió. ¿Por qué? Porque Eliú encontró el problema que era más grave de lo que los amigos le habían dicho. Porque Dios estaba tratando con algo más profundo, con una raíz. Y los amigos estaban cortando ramas. Entonces, muchas veces nosotros juzgamos así. Hermano, usted está así, debe haber un pecado detrás, debe haber una maldición, vamos a orar, y juzgamos al hermano todo lo demás, y muchas veces, por tener esa condición, no nos detenemos a juzgar con los ojos de Dios. Es cierto, todo pecado trae maldición, pero hay algo más profundo detrás. Y a esa característica
a ese tipo de siervos que Dios nos quiere llevar. Porque esos son los siervos que necesita Dios para los últimos tiempos. Bueno, siempre, pero especialmente para los últimos tiempos. Porque las conversiones que van a haber en los tiempos de tribulación no van a ser conversiones superficiales como las que hay ahora. Que la gente se conforma con un consejito, que se conforma con cantar, que se conforma con juntarse, que se conforma con esto, sino que van a ser conversiones reales. Porque van a haber conversiones en el tiempo donde no va a ser conveniente convertirse. Por lo tanto, los que se conviertan van a ser porque realmente están convertidos. Entonces van a exigir y van a necesitar leche real de Dios, no adulterada, y que los ministros sean ministros que realmente ministren con los ojos de Dios, con los oídos de Dios y con el corazón de Dios. En la Escritura dice, os daré pastores conforme a mi corazón. Y no porque alguien diga que es pastor, es porque tiene el corazón de Dios. ¿Cómo yo sé que tengo el corazón de Dios? Cuando practico el corazón de Dios en todos los aspectos de mi vida. En mi familia, en el trabajo, ¿cierto? Actúo como conforme al corazón de Dios. Porque eso es más importante que ser pastor. Entonces, eso, amado. Ahora sí. Si puedo aclarar tu duda. No recuerdo que algo tan así como profundo, que es como, que como en la totalidad, es como, no es lo que uno entiende, no es lo que uno comprende cuando se pone a estudiar, sino que es más bien una mirada de que Dios mira las cosas de otra forma, no como nosotros las entendemos con la mente. Justamente. Esto, en realidad, este tema fue un proceso de años para ir entendiendo esto, porque lo que yo nunca hago es estudiar un versículo bíblico o un libro por sí solo, sino que lo que uno tiene que hacer, ¿cierto? Hay un tema que se llama el panorama bíblico, que no sé cómo lo habrán enseñado en el Instituto Bíblico, no tengo idea, pero lo que yo pude entender de eso es que realmente cuando tú estás estudiando un tema, estás estudiando a Dios, estás estudiando al que está hablando esas cosas, y no necesariamente lo que está hablando en sí mismo. ¿A qué voy? A que el estudio de las Escrituras es para descubrir al que relató las Escrituras, no para entender en sí las Escrituras. ¿Cierto, bebechito? Hermoso, guapo y de cartón. Entonces, debo descubrir al Dios que escribió las Escrituras que yo estoy estudiando. Por lo tanto, debo tener un panorama bíblico de Génesis a Apocalipsis para conocer a Dios. Hubo un pastor que vino a ver a los pastores, valga la redundancia, al pastor Vladimir y la pastora Roxana, y en ese tiempo al pastor se llama Osvaldo, ¿cierto? En Antofagasta, cuando esto partió, creo que hace como 25 años atrás, 30 años atrás quizás, que se llamaba Frank Cebollero, que creo que no es el mismo que ahora medio pomposo, sino que otro. Y él justamente dijo de que cuando él estudiaba un tema en la Biblia, siempre buscaba lo que estaba a favor y lo que estaba en contra. Y ahí llegaba el equilibrio del Espíritu Santo. Entonces, cuando estudiemos las Escrituras, por ejemplo, el libro de Job o de cualquier cosa, debemos usarlas para descubrir a Dios. Y no para tener un conocimiento de esa escritura, de esa palabra, ¿cierto? Y todo lo demás. Y ¿cierto? Hay veces que voy escudriñando, pero voy escudriñando mal, como cuando uno, ¿cierto? Hace un hoyo y cava y empiezo a cavar como para el lado. Estoy cavando, pero estoy cavando para otro lado, no donde está el tesoro. Estoy cavando mucho, pero estoy cavando para otro lado. Entonces, las Escrituras son para descubrir al que hizo las Escrituras, porque la palabra de Dios es Jesús, es una persona, no es un libro, no es una carta, es una persona. Entonces, cuando tenemos ese corazón, la revelación de Dios se abre en la sencillez. En las cosas sencillas puedo descubrir las cosas profundas. Jesús explicó misterios profundos del reino de Dios en parábolas muy sencillas o en ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, habló de la eternidad de Dios y de su compartición de esa eternidad, de la resurrección, ¿cierto? Y todo lo demás, en simplemente una frase que dijo, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Solamente con usar
esa palabra en presente yo soy, simplemente con eso reveló una doctrina que es muy profunda y que muchas veces cuesta mucho estudiar, que es la resurrección de los muertos, la eternidad de Dios. Porque la eternidad de Dios es un tema, es una doctrina muy profunda, porque no solamente habla de que no tiene principio ni fin, uno dice, nunca empezó, nunca terminó, sino que habla de su esencia, de su naturaleza. Habla de tiempo, habla de espacio, habla de la realidad espiritual, que es un tiempo presente, etcétera, etcétera. Entonces, a eso nos invita Dios. Amén. Amén. Amén, Señor. ¿Algo más que quieran comentar? Bueno, pues si no voy a empezar a cobrar. Yo me perdí, todo puede empezar de nuevo. Y yo iba a hablar sobre la ideología de género de vida. ¿En serio? Sí. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, te damos las gracias, te bendigo, te doy las gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que nos escudriñes aún más, porque en tus manos estamos seguros. Que nos escudriñes, Señor, que nos hagas ir más allá de lo que creemos estar. Bota las vendas, Señor, no hagas caso a lo que nosotros pensamos, porque realmente nuestra percepción de nosotros mismos, o incluso a veces de ti mismo, es limitada, Señor. No hagas caso de todas esas cosas, Señor. Tú te has comprometido en Cristo Jesús a hacer de nosotros lo que está en tu corazón. No permitas que nada lo impida, que nada lo estorbe. Ni aún nosotros. Si es necesario quebrantarnos, hazlo, Señor. Porque sabemos que en ti solo hay bien para nosotros, un bien eterno. Queremos servirte como tú quieres que te sirvamos, Señor. Haznos grandes siervos y siervas de ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Fortalécenos, llena nuestro corazón. Ayúdanos a ser siervos y siervas tuyos en todo lugar, en todo momento. A tener un corazón dispuesto para ser cambiados, para ser moldeados cada vez más, para que vayas más adentrándonos en nosotros, Señor. Quita el conformismo, Señor. Queremos, Señor, tener una experiencia profunda contigo. Tú eres un Dios eterno, por lo tanto, conocerte es una eternidad. Queremos conocerte aún más y no conformarnos con lo que somos o cómo hemos hecho las cosas hasta ahora o cómo las hacemos. Aún relacionarnos contigo. Queremos ir más allá. Queremos tener un corazón enseñable, porque nunca vamos a dejar de ser discípulos. Gente que necesita ser guiada por ti. Te bendecimos, Señor, te damos las gracias, yo te doy las gracias por poder reunirnos de forma presencial y también de forma remota, Señor, con todos nuestros hermanos, Señor, con nuestras hermanas.